Buenos días, amigos y amigas. Soy Quetzalcóatl Sandoval Mata, soy socio de la firma Vélez y Sandoval y el día de hoy me encuentro con mi socia, la licenciada María Celia Flores Santiago. Celia. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos en algún momento nos ha importado cuando pues tenemos que vender un inmueble y no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Vender o comprar, empezando un poco al principio por la venta. Siempre se escuchan cuestiones ahí en el ambiente sobre lo que tenemos que hacer, pero para efectos de la sociedad nos parece que no hay mucha información clara sobre lo que una persona debe de hacer cuando quiere comprar un bien. Entonces, empecemos con esta información que el día de hoy Celia, que es la socia del área de Derecho Inmobiliario en el despacho, nos tiene. ¿Cómo empezamos, Celia? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando necesita o quiere vender su casa? Podríamos decir, oye, pues lo primero que tienes que hacer es poner un anuncio, ¿no? Pero fuera de lo que implica ofertarlo, contratar a lo mejor algún intermediario, ellos, ¿qué papeles tienen que reunir? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Qué es lo que les recomendarías hacer para efectos de los primeros pasos que tienen que hacer? Ok, bueno, si tú, por eso insistí un poco con el tema de compra o venta, ¿no? Si tú lo que tienes que es vender, vas a vender un inmueble, lo que el notario te va a pedir, que es al final de cuentas la persona que va a formalizar esta operación, son 5 años de tus comprobantes. 5 años de comprobantes de pago de predial, 5 años de comprobantes del agua, de todos los servicios que haya tenido, ya sea que se trate de una casa o de un departamento. Y ahí hay una diferencia porque al final de cuentas la casa, digamos que tú debes de tener esos comprobantes, pero aparte si se trata de un departamento o incluso de una casa que se encuentra en condominio, necesitas también reunir ciertas constancias de no adeudo de mantenimiento, ¿no? Ya sea de cuotas ordinarias, de cuotas extraordinarias, y de todos los servicios que haya tenido el inmueble. Esos digamos que son los documentos básicos que te podrán pedir. O sea, obviamente, lo primero te van a pedir predial, agua, son 5 años para atrás. ¿Y qué pasaría si la persona dice, pues es que no tengo el tercer bimestre del año 2018? No habría ningún problema siempre y cuando esté pagado. Si está pagado, se solicita una constancia de no adeudo a las diferentes autoridades, o sea, a Catastro, que es la autoridad que se encarga del cobro de predial, o bien a la Comisión de Aguas, que se encargaría de otorgarte la constancia de no adeudo. O sea, podríamos directamente ir y pedir una constancia. Ahora, imaginemos que no pagué el predial de 2010, todo 2010, y pues no lo tengo. En el caso específico del año 2010, bueno, podríamos ahí nada más hacer como una excepción porque bueno, las facultades de fiscalización de las autoridades pues, se limitan a 5 años. En teoría, no te podrían ya cobrar esos años, de 2010 para acá, porque ya pasaron más de 5 años, teoría. Pero si hubiera, o sea, si más adelante te atrasaras y te llegara un procedimiento de ejecución forzada, pues obviamente te cobrarían todo lo que tienes pendiente, ¿no? Pero en primer lugar, esto no sería impedimento para asegurar la operación. Ok, entonces digamos, las personas tendrían que recuperar sus documentos de 5 años para atrás. Es correcto. ¿No? 5 años de agua, 5 años de luz. Es correcto. Ok, ¿qué otro documento tendrían ellos que buscar? Ya tenemos predial, agua y no adeudo de mantenimiento en el caso de condominios. Así es. Obviamente, lo primero que tenemos que tener es el título de propiedad. Tendremos que tener una copia certificada con datos de inscripción en el registro público de la propiedad, al menos. Obviamente tendríamos que tener un original. Entiendo que a veces la gente puede perder el primer testimonio, que es literalmente el primer documento que les da el notario, el que se inscribe en el registro público de la propiedad y el que tiene esos sellos de inscripción en este registro. ¿Y qué pasa cuando te dicen, licenciada? La verdad es que ese documento no lo tengo en copia simple. ¿Qué hacemos? Ya hasta ahí me quedé. No puedo continuar. No, claro que no. En todo caso, si no se tuviera una copia certificada o una copia simple de este documento, el notario se encargaría, o bueno, uno mismo también antes de que a lo mejor de que vaya ante el notario, de solicitar una copia del Archivo General de Notarías, en donde podríamos obtener una copia certificada o un testimonio
de esta escritura. De acuerdo, entonces ya tenemos el título de propiedad, que es la escritura, tenemos agua, predial, mantenimiento. ¿Qué pasa si no hay una escritura y hay un documento privado? Por ejemplo, mira, tengo este contrato que me firmó hace 1000 años mi sobrino y en realidad pues el sobrino sí era el titular registral, pero pues es un contrato privado, ¿con eso puedo vender? No, si no está inscrito, no. ¿Por qué? Porque igual tendríamos que irnos para atrás. O sea, tú puedes vender siempre y cuando seas el titular registral. El titular registral es el que aparece ¿dónde? El titular registral es la persona que aparece como propietario en el registro público de la propiedad de la entidad de que se trata. Estamos hablando de la Ciudad de México, pues obviamente en el registro público de la Ciudad de México. Si estamos hablando en el Estado de México, bueno, cada estado en sí tiene sus regulaciones, porque dependiendo del tamaño y de cómo se han organizado, hay estados que sus oficinas registrales las tienen concentradas en la capital, así decirlo, y hay estados que por su territorio están desconcentrados en X número de oficinas registrales. En el caso del Estado de México es uno de los estados que tiene más oficinas registrales por la densidad poblacional y por el territorio. En este caso, digamos que si alguien tiene una casa, un departamento en Huixquilucan, la oficina registral que le correspondería sería Naucalpan, por decir un ejemplo, ¿no? Ok, entonces tenemos título de propiedad, escritura o en el contrato privado se genera una problemática especial que pudiéramos después abordar, después predial, agua, y entonces con esos documentos yo los junto y ¿a dónde tengo que ir? Aparte de esos documentos, tengo que hacer una precisión, tendremos que reunir también documentos que son básicos, ¿no? La identificación de la persona que va a vender, su registro federal de contribuyentes, su CURP, y bueno, últimamente solicitan también una constancia de situación fiscal para que el notario efectivamente pueda darse cuenta, y la contraparte de que la situación fiscal de la persona que está vendiendo han cumplido con sus obligaciones fiscales. Es correcto. Okay. Y ya que tenemos eso, nos vamos con el notario. Es correcto. El notario puede ser cualquiera que yo escoja. ¿Quién lo escoge? ¿El vendedor, el comprador? Normalmente, y antes de esto, normalmente en una operación de compraventa se acostumbra a firmar un contrato privado. ¿Por qué? Porque las partes están en un proceso precisamente de negociación. Prácticamente nadie paga el total del precio acordado. Entonces, es precisamente para dar certeza a esa negociación, las partes generalmente firman un contrato privado en donde establecen las reglas a las que acordaron para llevar a cabo su operación. Es decir, el precio, bueno, el bien, el precio, cómo te lo voy a pagar, en cuánto tiempo te lo voy a pagar, en cuánto tiempo nos estamos obligando a firmar la escritura en donde se va a formalizar ese contrato. Entonces, este contrato privado, digamos que lo podemos firmar, no sé, un mes antes, 2 meses antes, dependiendo de cómo estén las negociaciones para pagar el precio. Es decir, el notario tendría que pedir cierta documentación, analizarla, y la compraventa no se firmaría sino 2 o 3 meses tal vez después de que tú quieres empezar a vender tu casa. Y tal vez con la intención de que pudieras amarrar un poco el compromiso de que quieres vender y que el otro quiere comprar, pudieras celebrar un contrato privado previo, y esto te generaría un poco de mayor certidumbre para no esperarte a los 2 meses, 1 mes y medio que se pudiera tardar el notario. Además, porque precisamente durante ese tiempo que transcurre entre que las partes cierran el trato, digamos, de palabra, dicen sí, de acuerdo, te lo voy a vender, firman el contrato privado y que acuden con el notario tiene que llevar a cabo ciertos pasos, digamos. Lo primeritito es solicitar un certificado, bueno, dar un aviso, todo esto son cuestiones, digamos, administrativas, pero tiene que dar un aviso al registro público de la propiedad en donde claramente está avisando que se va a llevar a cabo, que se está realizando una operación respecto de ese inmueble, principalmente para darle publicidad a terceros, que el tercero sepa que ese inmueble se va a vender o que lo están comprando. Y solicitar un certificado de libertad de gravámenes, que es otro punto, en donde se diga si el inmueble tiene alguna anotación, es decir, algún embargo, alguna hipoteca, algún embargo incluso de alguna autoridad por cuestiones de predial o cualquier otra limitación que pudiera estar afectando su dominio, es decir, que impida o que pueda suspender la venta del inmueble. De acuerdo. Una vez que se firma ya la escritura, imaginemos que ya tenemos todos los documentos, se dan todos los avisos, se generan todas las constancias.
y se firma la escritura, ¿qué pasa después de la firma? O sea, yo en qué momento entrego el departamento, qué es lo que generalmente pasa, cómo se paga el precio, qué pasa después, la escritura, dónde se va, qué hace el notario. Ok. El precio, el pago del precio, digamos, literalmente depende de las partes. Normalmente, o lo que se debería de pasar es que una vez que se firma la escritura, en ese momento se hacen las transferencias, el notario tiene que dar ya fe del pago del precio y tiene que anotar, pues, por cuestiones de regulación de la ley conocida como ley antilavado, en donde el notario tiene que especificar cómo se está pagando el precio, es decir, con qué, si se está pagando con cheques, con transferencias, de qué banco a banco, los montos. Ahora, si por negociación de las partes el precio se va a pagar a plazos, también se tiene que establecer en la escritura y literalmente ya queda el árbitro. Es decir, una persona no puede llegar y decir, ay, traigo 1,000,000 de pesos en efectivo y con eso quiero pagar el valor. Puede hacerlo en términos de la legislación de la ley antilavado, que hay hasta ciertos montos. Ahorita me parece que están 600, como es casi 700,000 pesos, donde se puede hacer esa operación en inmuebles, pero el notario tiene la obligación de dar un aviso a la Secretaría de Hacienda donde diga que se está llevando a cabo esa operación y que se pagó una parte del precio o todo el precio en efectivo. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa después de que firman? ¿A dónde se va la escritura? Una vez que se firma y que ya, digamos, ya tenemos la escritura, el notario tiene la obligación de llevar a cabo igual ciertos temas administrativos, es decir, de pagar impuestos, digamos que de hacer lo que le llaman el cierre de la escritura. Una vez que ya se cumple con esta parte, que prácticamente son obligaciones del notario, la escritura se va a registro público de la propiedad para su inscripción. Se ingresa, lleva un periodo, dependerá igualmente de la carga de trabajo de cada oficina registral. En la Ciudad de México son más o menos 6 meses y no hay ningún problema, hasta 1 año si es que hay algún problema por ahí que esté o que dificulte la inscripción. ¿Y qué es lo que le devuelven a la persona que compró en este caso? Ok, en el caso, bueno, el notario inscribe lo que llamamos el primer testimonio, que es literalmente el primer documento que el notario expide respecto de esa escritura. La inscribe, una vez que sale registro público, la inscribe, la entrega, y ese documento es el que el notario entrega a la persona que llevó a cabo la operación. Ahora, se lo entrega al comprador, al vendedor también le puede expedir un testimonio, también con datos de inscripción, para que cada uno de ellos tenga una constancia de esa operación. Y respecto de la posesión, ¿en qué momento recomiendas tú que el vendedor entregue la posesión? Relacionada necesariamente que cuando pagues el precio le entregues la posesión. Entonces ahí es un punto importante. Exacto. Para que el vendedor no se quede sin recibir el precio y habiendo entregado la posesión. Ajá. Ese es un tema que podría ser delicado. ¿Por qué? Porque hay personas que igual, o sea, otra vez, dependiendo de la negociación, si las partes están de acuerdo y entregó un anticipo importante, y si el comprador, digamos que es de toda la confianza del vendedor, pues se acuerdan que la posesión a lo mejor se va a entregar pues con la entrega del anticipo. Realmente no pasa eso. Pero sí, el precio se pagó con el total o al momento de la firma de la escritura, en ese momento se hace entrega de todas. Te entrego los cheques y te entrego las llaves de la casa, las llaves del departamento, y lo que se acostumbra es que, pues, digamos que es la entrega simbólica, inmediatamente después acuden a la casa o al inmueble y se hace entrega, ahora sí físicamente, del inmueble. De acuerdo. Pues esperamos que les hayan servido estos tips y esta información para cuando quieran vender o comprar su casa, y los esperamos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Gracias.